Jesucristo el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte vencida ya murió. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos esté con todos ustedes. Humildemente reconocemos que somos pecadores. Yo confieso entre ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina inmortal y glorioso contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipos se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel. Las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara,
se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y tu familia. Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. 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 Yo les enviaré al Espíritu de la verdad, y Él los oirá guiando hasta la verdad plena, dice el Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta ¿a dónde vas? ¿Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas?
Sin embargo, es cierto lo que les digo, les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se los enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque ellos no han creído en mí, de justicia porque yo me voy al Padre y ya no me verán ustedes, de juicio porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Jesús prometió el envío del Espíritu Santo que continúa su obra en el tiempo y en el espacio. Y nosotros ya recibimos al Espíritu Santo en nuestro bautismo y nuestra confirmación, y esa vida del Espíritu se alimenta, se nutre con la Eucaristía, donde el Espíritu Santo transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y Hechos de los Apóstoles tiene como finalidad llevarte a la confesión de que Jesucristo vive, actúa en su iglesia a través del Espíritu. Por lo tanto, envía. Los apóstoles son enviados con el poder y la autoridad de Cristo. No es como los antiguos hombres de Dios, los jueces, los profetas, los reyes, que recibían el don del Espíritu Santo de manera transitoria para realizar su misión. Ahora el Espíritu Santo habita en ti de manera permanente. Aunque tú estés en pecado mortal, el Espíritu Santo habita en ti de manera permanente, es un don permanente. Y en especial a los apóstoles enviados para proclamar la buena nueva de nuestro Señor. Por eso la acción de los apóstoles es con poder y autoridad. Y el Papa Benedicto dice palabra y sacramento. De nada sirve que te prediquen y enciendan tu corazón en el deseo de Jesús si no cumples ese deseo con una vida sacramental. La gente cree que se trata solamente de predicar. Debes de celebrar lo que predicas, de vivir lo que celebras. Y no quedarse solamente en esta instancia de hablar de Jesús. Hay que recibir a Jesús y estando en unión con Jesús, entonces puedes actuar como Jesucristo lo ha determinado, con poder y autoridad. Hay muchos errores de percepción acerca de lo que debe de hacer una pastoral, que es la acción de la iglesia en favor del pueblo de Dios. Pero la Eucaristía es cumbre y fuente de toda la actividad de la iglesia. Cumbre, hacia la predicación se remite y se dirige hacia la Eucaristía. Es cumbre y luego es fuente, de ahí saca toda su fuerza para ir a predicar. Así es que son dos aspectos de la acción de la iglesia que no se deben olvidar. La gente dice, hay que olvidarnos de la pastoral sacramental. Pues ese es un error, porque en los sacramentos está Jesucristo. Tú pregúntale a una catequista qué es un sacramento y te va a decir, es un medio de salvación. Si yo hablo de la salvación, predico de la salvación y no te recomiendo ir a recibir esa salvación en los sacramentos, pues mi predicación queda a medias. Hay gente que se prepara para conocer y hablar de Jesús, pero no comulga, no entra en unión con Cristo. Y por eso después, al paso del tiempo, empiezan a predicarse ellos mismos y dejan de predicar a Jesús. Por eso ahora vemos este portento de la liberación de Pablo y de Silas de la cárcel, un terremoto, y rompe las cadenas. La palabra de Dios no puede ser atada por ningún sistema ideológico, político o militar, porque la palabra de Dios tiene el poder. Ese poder, queridos hermanos, que aleteaba sobre las aguas en medio del caos y del desorden, como habla el libro del Génesis. La Ruaj, que es el Espíritu de Dios, que ya habita en ti, como en un templo. ¿Por qué razón ataron a los apóstoles, los metieron en la cárcel, los azotaron, los llenaron de injurias, los desnudaron? Porque habían expulsado un espíritu impuro de una pitonisa.
Y entonces esa muchacha tenía sus patrones y la gente iba a consultarle acerca de asuntos. ¿Qué debo de hacer en esta circunstancia? ¿O qué va a pasar en el futuro? Ese espíritu impuro a través de la muchacha les comunicaba a esas personas lo que querían. Y entonces nosotros sabemos que eso es un pecado mortal porque en la Sagrada Escritura te dicen que no debes de consultar adivinos, ni pitonisas, ni videntes, ni practicar la magia, ni la idolatría. Antes de que entrara el pueblo de Israel a la tierra prometida, Dios les prohibió eso. Ahora, ya tiene más de 30 siglos esa prohibición, pero nosotros y muchos de nosotros seguimos acudiendo a ese tipo de superstición. Básicamente la superstición es desviar el culto que merece Dios hacia una cosa. La religión tiene como función el religarte, religare, reunirte con la divinidad. La superstición te separa de ella. Por eso, pues es un acto vano. No encuentras ahí ningún asidero para crecer en la fe. Al contrario, te desmoronas como un mazapán. Porque tu fe no es consistente, porque tu fe no es madura, porque tu fe es infantil. Y quieres preguntarle a los espíritus qué debes hacer o qué te deben aconsejar o qué va a pasar en el futuro. Y cuando uno tiene dudas acerca del futuro es porque le falta la fe y le falta la esperanza, que son dos pecados. La desesperación, la ansiedad, son pecados contra la fe y contra la esperanza. Pero así la gente acude fácilmente y luego va a la iglesia, como si fueran equivalentes o fueran complementarias. No. Y aquí el Espíritu Santo te debe de guiar si tú quieres. ¿Por qué no pones tu confianza en Dios como Teresita el Niño Jesús? Para amarte, Dios mío, solamente tengo el día de hoy. La vida es breve y se escapa entre las manos como agua. Para amarte, Dios mío, solamente tengo el día de hoy. Para eso debes de dedicar este día, para amar a Dios, para honrarlo. Y no pensar en qué va a hacer en el mañana. No, Jesús decía, ¿por qué te preocupas por lo que habrás de comer o por lo que habrás de vestir? Mira los pájaros, mira las flores. Y dice Jesús, no se olvida de ellas, tampoco de ti. Por eso esa ansiedad hacia el futuro es una fuente de tentación. Y la gente acude precisamente a esa cosa como si fuera una cuestión recomendable y sana. No, es perversa y pervertidora porque ahí actúa el demonio. ¿Qué quieres saber de tu futuro? Pues eso es absurdo. El futuro es algo que no es. Lo que es este día. Este día lo debes de aprovechar para honrar a Dios y para buscar hacer aquello que le agrada, lo que es noble a sus ojos. Y no ir con espiritistas o santeros o constelaciones familiares que son espiritismo. Por ejemplo, esta raíz de las constelaciones familiares que su credibilidad la fundan en un excura que precisamente salió de la iglesia y inventó esta manera de sanar las heridas, que es un absurdo. Y te lo presentan como si fuera una ciencia, la sistémica y no sé qué tanto. Pero es una mezcolanza. Y entonces todo tu porvenir y toda tu tranquilidad está en la posición que tú ocupes en el árbol genealógico. Eso es un absurdo. Da lo mismo que seas el octavo, el primero, el séptimo. ¿Qué tiene que ver eso? Es que estás ocupando un lugar que no te pertenece. Es absurdo. Pero hay gente que hace eso. Y luego, ¿qué tienes, hermanita? Estoy mal con mi odio a mi papá porque me hizo esto, pero ya se murió. ¿Y qué sigue después? A ver, ven a hacer la de su papá, de ella, para que le pida perdón al papá y el papá le perdone y el papá le pida perdón. Si ya están muertos, ya eso es vano. Si no pidió perdón en vida, pues se fue con todo su rencor y su odio a donde quiso irse.
Y entonces sucede esto, que empieza esa persona a hablar como el papá, a caminar como el papá. ¿Cómo sabe cómo hablaba y cómo caminaba? Se invoca al muerto. Y eso es un pecado mortal. Y no debemos nosotros de pecar mortalmente porque te separa de Dios, rompe la amistad con Dios. Y entonces eso es lo que te ofrece esta miseria de humanidad que no quiere doblar su rodilla frente al señorío de Jesús y las manifestaciones poderosas de la iglesia, porque es palabra y sacramento, es anuncio y poder. No solamente anunciamos la victoria de Cristo, sino la realizamos por el poder que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros, por el amor que nos tiene. ¿Cuáles son tus cadenas para que exista este terremoto y te las rompa de una vez y para siempre? Para que sigas hablando de Dios, porque para eso lo libera Dios, porque la palabra no puede ser conculcada, no puede ser impedida por ninguna fuerza natural o humana. Está por encima de lo natural, es una acción sobrenatural de Dios para que quede de manifiesto que Dios, queridos hermanos, reina en todo corazón que se abre a su majestad. Por eso viene la conversión, predica y luego los bautiza. Palabra y sacramento, anuncio y poder. Porque el bautismo no es un acto común y corriente, es tu nuevo nacimiento, es el injertarte en Cristo, es ya entrar a la lista de los elegidos de Dios. Por eso se hace una letanía a los santos. La iglesia celeste se alegra porque se incrementa el número de hijos de Dios. Y luego con el agua sepultan tu pecado y entonces con el agua te vivifican para que tengas vida nueva, vida que Jesucristo te da. Es su propia vida de hijo de Dios. Y el Espíritu Santo es derramado en tu corazón para que también actúes con el poder de la gracia divina. Por eso deben de abstenerse de tentar a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Y deben de cumplir todos los mandamientos. Las personas se confiesan y dicen no tengo pecados. Pero ya fuiste a que te leyeran el café, te echaran las cartas. Eso es pecado mortal. Y entonces, en todo este mundo de superstición están las trampas del enemigo. Y Jesucristo dijo, y de juicio porque el demonio ha sido condenado. ¿Cómo pueden creer en un condenado, en un derrotado? Y se hacen aliados de esos seres precisamente cuando los consultan a ellos, porque finalmente es el demonio con muchas caras el que se te va ofreciendo. Por eso hay que quitar ese hábito de querer saber qué es lo que viene, ¿no? Y entonces vas a que te echen las cartas, o vas con una vidente, o en una circunstancia especial de tu vida vas a que te aconsejen. Eso es en los santeros, ¿no? Te avientan los caracoles y luego te dicen esto y esto y esto, y ahí sale la gente. Y toda la crueldad que ellos hacen contra el cuerpo humano, que lo rayan, que lo sangran, que le echan humo, que le echan aguardiente, que les ponen una gallina sacrificada en la cabeza y riegan la sangre de ese sacrificio, todo eso es asqueroso y todo eso es repugnante. Pero la gente no le tiene miedo a eso porque se acostumbra, normaliza lo horripilante, lo monstruoso y lo hace como parte de nuestra fe. Nuestra fe se practica a pleno día, es público y nosotros, queridos hermanos, recibimos del sacrificio único de Jesucristo la gracia por la comunión que recibimos. Así es que el Espíritu Santo ya está en ti. Luego tú vas a ese tipo de supersticiones, esa es tu voluntad y eso es lo que Dios te va a respetar. No quieres a Dios, no quieres estar con Dios, pues el infierno es precisamente la consumación de este deseo de vivir sin Dios.
Por eso no hay que ser curiosos, hay que pedirle a Dios, confiar en la divina providencia. Lo que venga le toca a cada uno de nosotros asumirlos, porque así se asume la voluntad de Dios tal y como es. Por eso es relevante lo que sucede para que los encarcelen y los azoten. Expulsaron un espíritu impuro, espíritu inmundo, espíritu maligno. Mucha gente trata con estos seres como si fueran hermanos tuyos. Si ellos están derrotados y lo que los mueve es el odio y lo que buscan es asociarte a su rebelión, cuando consiguen eso en ti, pues entonces te van quitando la fe. Y si te quitan la fe, pues ya quedas desamparado. Por eso tú ves a los depredadores como a los animales que van en manada no atacan a la manada, pero sí atacan al que se queda acá atrás, al que es débil, sobre ese sí se van. Tú si vas en la iglesia y solamente practicas lo que la iglesia te dice porque es orden de Dios, sacramentos sacramentales, práctica de virtudes, vivir en la actitud de las bienaventuranzas, estás bajo la mano de Dios y permaneces en el amor de Cristo y puedes guardar sus mandamientos. Si no, te van a hacer pedazos, porque es embustero, es mentiroso, es tramposo y te hace cautivo de sus mentiras. Y entonces, ¿por qué hacen eso los apóstoles? Porque eso es un pecado, viola el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Pero la gente que acudía a esa pitonisa dependía de esa pitonisa y del servicio que le ofrecían los dueños de la pitonisa para ir normando su vida y para ir despejando dudas según ellos. Por eso, si tú has cometido un pecado de esos, es un pecado mortal, no puedes comulgar. Y en cambio, ya ven, tienen la costumbre de confesarse a cada rato de que me enojé con mi marido, que dije mentiras. Esos son pecados veniales. Esos se perdonan en la Eucaristía. Pero el que tiene necesidad de pedir perdón porque ha roto la amistad con Dios, porque cometió un pecado mortal, ese no tiene espacio para confesarse. En primer lugar, porque no cae en la cuenta de que es un pecado mortal. Pero aunque no caiga en la cuenta, sigue siendo un pecado mortal. Pero en la fila puede haber 5 o 10 que están ahí esperando a confesarse, pues porque se enojó con no sé qué, que porque hizo un coraje, que porque tuvo un pecado capital, ¿no? Y el que está esperando la reconciliación con Dios no llega. El pecado venial no rompe la amistad con Dios, debilita la voluntad. Pero en la Eucaristía se perdona esos pecados. Por eso nos lavamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado. ¿De qué has pecado? Me enojé con mi esposo, dije groserías, tengo ira. Eso es lo que se presenta a Dios en la conciencia, en tu conciencia. Eso es lo que le estás diciendo a Dios que has hecho. He pecado de pensamiento, obra y omisión. No debes de esperarte porque no tienes pecado mortal. Y hay que dejar que las personas que han pecado mortalmente tengan la posibilidad de acceder al perdón. De otra manera, pues cometes una injusticia, ejerces una falta de caridad, porque quien lo necesita no lo recibe porque tú tienes un escrúpulo, porque tú no has crecido en tu formación cristiana y no has permitido que el Espíritu Santo haga su obra en ti. El Espíritu Santo es maestro, te enseña. El Espíritu Santo te guía. Por eso nosotros debemos aprender que la gracia divina sirve para que respondamos mejor a la gracia divina. El hábito bueno es responder a Dios de manera fácil y rápida a las inspiraciones y emociones del Espíritu Santo. Fácil y rápido. En cambio, el que no tiene fe, el que tiene fe infantil, pues no responde ni fácil ni rápidamente a Dios. Pues voy a buscar a ver quién me dice lo que quiero yo escuchar, ¿no? Y ahí andan por ahí.
Y mientras te estás perdiendo, vas no solamente perdiendo el tiempo, sino perdiendo tu vida espiritual. La estancas. Así es que es pecado mortal. No practiques ninguna superstición. Jesucristo no te dijo, ve a preguntar qué va a hacer el día de mañana, qué va a pasar mañana, o ve a pedirle al demonio ese que entra en el medium que te diga qué debes hacer en tal circunstancia. Él te dejó al Espíritu Santo como consolador, como paráclito, no a estos miserables mentirosos que son ayudadores del maligno. Y entonces, ¿esa mujer estaba poseída por un espíritu impuro? Sí, así lo dice la Sagrada Escritura. ¿De dónde puede conocer una persona lo que has pensado, lo que has hecho, lo que has sentido? Pues el demonio también es chismoso y comunica a la persona lo que sabe de ti, lo que ha visto de ti, ¿no? Y entonces dice, me dijo todo lo que yo he hecho, me dijo y adivinó lo que estaba viviendo. Pues sí, pues si tiene trato con aquel y aquel lo que quiere es engañarte, pues lo que hace es que tú le des credulidad a esa mentira y tengas confianza en esos ladrones. Pero eso no es el mandato de Jesús. El Paráclito es el Espíritu Santo. El que te consuela es el Espíritu Santo. El que te guía es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va agarrando en nuestra vida protagonismo en la medida en que somos dóciles a sus inspiraciones y en la medida en que venimos a misa y comulgamos, y ese dinamismo del espíritu del amor que está ya en nosotros empieza a activarse y a ser cada vez más poderoso dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque viene la gracia de Dios en tu auxilio. Como dice acerca de San Juan Bautista, el mismo profeta, conviene que yo disminuya para que Él crezca. Conviene que tú disminuyas para que el Espíritu Santo crezca y Dios crezca en ti. Solo ven a misa, solo usa los sacramentales que la iglesia te recomienda y deja de usar esas cosas que te engañan y que te enganchan a una tortura y quizá un tormento terrible por tu vida temeraria. No puedes poner en entredicho la providencia de Dios a través de esas prácticas nefastas. Así es que le pedimos a Jesús, ya que nos ha revelado con toda claridad que el demonio está condenado y que todos los que lo sigan estarán condenados, pues tú no te asocias a esa rebelión. Recuerda, espiritismo, santería, constelaciones familiares, llaman espíritus para atender tus consultas. ¿Y para qué quieres saber que no tienes la capacidad de discernir tú mismo lo que te conviene y lo que no te conviene? Y no la tenemos pues porque no dejamos actuar al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso, queridos hermanos, huyan de todo aquello que los separe de Jesús, de todo aquello que atenta contra su fe, y fortalezcanse en el amor a Dios, soporten las pruebas con paciencia, porque la paciencia produce esperanza y virtud sólida. Más vale padecer haciendo el bien que haciendo el mal. A Dios que nos ama, le decimos con fe, te rogamos, Señor, por el Papa y los obispos, para que guíen a la Iglesia con la luz del Evangelio, por las necesidades de Sergio Peña, por las necesidades del Padre Isaías, por las necesidades espirituales de Araceli, por las benditas ánimas del purgatorio, por nuestra hermana María Teresa Espíndola Arderete, primer aniversario, oremos. Por los que tienen más necesidad de la misericordia divina, Dios Todopoderoso, escucha las súplicas que tu pueblo te dirige a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre,
que por todo el mundo yo doné. Hacedlo en memoria mía cada que coméis este vino y este pan. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo haya amor, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, que por todo el mundo yo doné. Hacedlo en memoria mía cada que coméis este vino y este pan. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y para su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente, renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti. El que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es Jesucristo, a cuyo nombre toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el abismo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al cielo, a la cena del Señor. Vida hecha pedazos, tú la reconstruiste, borraste mis pecados, nueva vida me diste, rompiste mis cadenas, pagaste mi condena, con tu gloriosa carne mi vida liberaste. Eucaristía es mi vida, Eucaristía es mi vida es una Eucaristía, mi vida es una Eucaristía. Tu sangre es mi sangre, tu vida es mi vida, tu cuerpo es mi cuerpo, tan celestial comida. El triunfo de la vida, la muerte está vencida. Con tu preciosa sangre sanaste mis heridas. Eucaristía es mi vida, Eucaristía es mi vida.
Eucaristía. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Padre Santo, que en tu designio admirable convocaste a tu pueblo por medio de tu Hijo, mira misericordioso tu mies de Tlanepantla, manifiesta en ella tu presencia de pastor y suscita por tu Espíritu abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Haz que nuestros jóvenes descubran tu llamado a la perfección cristiana, para que uniendo su generosidad a tu misericordia, se haga presente tu reino entre nosotros. Te lo pedimos por la intercesión de la Santísima Virgen María de los Remedios, Madre de Jesús, sumo y eterno sacerdote. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención nos ayude en la vida presente y nos alcance la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que el Espíritu Santo que habita en ustedes haga su obra. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, lecta